Muy bien, bueno, continuamos haciendo referencia a la situación ambiental en nuestro país. Le damos la bienvenida a Noelia. ¿Cómo estás, Noé? ¿Cómo va, Noé? Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, muy bien. Encantados, como siempre, de recibirte hoy para enfocarnos en este desastre ambiental que significó el derrame de petróleo de más de 3 millones de litros allí en Río Negro, ¿no, Noé? Así es, Julieta. El pasado viernes 10 se dio este hecho, bueno, que fue trágico en un aspecto ambiental y también, bueno, pero también para los habitantes que ahí viven y, bueno, comparten ese suelo, ¿no? Estamos hablando de más de 3 millones de litros de crudo de petróleo que fue por causa de un accidente de la empresa que está a cargo del transporte. Esta zona se encuentra muy cerquita de la localidad de Catriel, a 23 kilómetros exactamente, y solo a 5 kilómetros del río Colorado. Podemos ver ahora el mapa donde se encuentra la localidad. Está muy cerquita de las Vaca Muerta, de la localidad de Catriel, y también donde se genera todas las cuencas productivas de la zona. Este es un evento, bueno, muy crítico, muy trágico, y además no es el primero que se registra, sino el más grande en esta zona. Preocupa mucho, lleva adelante a cabo una situación muy crítica, y además incluye también gran parte de responsabilidad por parte del Estado. ¿Por qué? La empresa que explota este territorio es Petróleo Sudamericano, a la que el estatal YPF otorgó la concesión en 2018. Oldeval es la mayor transportista de la zona, que tiene como principal accionista también a YPF, y es la encargada de llevar el petróleo que se extrae de Neuquén y Río Negro hacia el puerto de Rosales en Punta Alta, Buenos Aires, y bueno, de ahí se distribuye a las principales refinerías del país. Lo que implica, ¿no?, que la gran responsabilidad de esto que sucedió es por parte del Estado. Algunas fuentes, bueno, atribuyen que esto sucede porque hay falta de inversión en los acueductos que, bueno, transportan este crudo, y que lleva adelante una política de extracción de este recurso sin tener en cuenta, ¿no?, los derechos de las personas que allí habitan y los derechos propios, ¿no?, ambientales de la zona. Vamos a... Hechos de esta Sí, magnitud hubo dos en la zona, episodios, ¿no? según trascendió, de roturas importantes, pero no hay antecedentes de un evento de tal magnitud, de ¿no? esta magnitud. La empresa como que planteó o ofreció un plan de reparación, ¿no? Claro. Pero todavía no ha trascendido, ¿no? ¿Es verdad? No ha trascendido, no hay detalles, incluso fue muy crítica la situación en la que sucedió, ¿no? El hecho sucedió 15 minutos antes del mediodía, el viernes, y hasta las 5 de la tarde no hubo ninguna tarea de contención de este derrame, lo que es una situación aún más alarmante. Y recién 48 horas después se conocieron los primeros datos de, bueno, cuánta cantidad de crudo se había esparcido en esta región. Y recién ayer martes se conoció este número, ¿no? Más de 3 millones de litros, que es una cantidad muy preocupante, y que, bueno, ahora la región pide respuestas, ¿no? Muchas comunidades originarias que también allí habitan. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a solucionar? Si se va a llevar adelante un plan de contingencia serio y sobre todo a largo plazo. Por eso estamos en contacto con Martín Álvarez. Él es investigador en el Observatorio Petróleo Sur de Río Negro. Esta entidad se encarga, ¿no?, de llevar adelante, bueno, estudios en las zonas donde existen las cuencas de extracción de crudo, de petróleo, y además generan estrategias capaces, bueno, de incentivar esto que nosotros siempre decimos, ¿no?, de llevar la matriz productiva a niveles más sustentables, democráticos, y que generen realmente una soberanía energética en nuestro país. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, nos contactamos con vos para que, bueno, nos puedas dimensionar cuál es la gravedad de esta situación, y para que podamos entender, ¿no?, todos los que nos están viendo, por qué es importante atender esta situación en todos los niveles. Tal cual como decías en la introducción, este hecho es uno de los hechos más graves ocurridos, generados, digamos, por la industria petrolera en los últimos tiempos en la provincia. Es un hecho que pone una alerta y que marca un punto o por lo menos deja en evidencia que hay una falta de planificación integral en materia energética a nivel nacional. Esto que vos decías, el Estado Nacional es el que incentiva la extracción de hidrocarburos no convencionales de la formación Vaca Muerta, de tal manera que el crudo que se está sacando es muy alto. Hemos batido récord en estas últimas semanas y llevamos un acumulado
del 53% de crecimiento en los últimos 12 meses. Todo ese crudo que se saca hay que extraerlo, hay que llevarlo, hay que transportarlo a algún lado y está todo colapsado. El trazo que va desde Pellegrini, en la provincia de Río Negro, hasta Puerto Rosales, está saturado. Entonces, Cuenca Arriba, Medanito, está enviando de manera inversa hacia Neuquén, en la ciudad de Rincón de los Sauces. Esto es importante porque enviar de manera inversa quiere decir que van a contragradiente, que se está enviando hacia cordillera. Entonces vos necesitas, para hacer eso, un nivel de bombeo y de presión mucho más alto. De hecho, se considera, por los trascendidos que hubo por parte de la empresa Oleoductos del Valle, no es versión oficial, sino trascendidos, el bombeo se hizo y es ese trazo el que se dañó con corrosión producto de la presión. Entonces, estamos hablando de eso, digamos, que hay un problema de gestión integral, de planificación integral, no se han hecho las inversiones que corresponden, casi la gran mayoría de los trazos de los ductos existentes vienen de tiempos que tienen que ver con la explotación convencional, sobre todo a partir de los 80 y los 90, en su gran mayoría datan de ese tiempo, y es muy preocupante porque este evento que ocurrió muy cerca del curso del río Colorado es muy posible que se pueda repetir. Entonces caben las responsabilidades tanto de la Secretaría de Energía de Nación como el Ministerio de Ambiente de Nación, que son los órganos de aplicación del transporte en ductos. Es decir, en ellos, por normativa, está la responsabilidad de ver si se hacen los mantenimientos, de chequear de que no haya ningún impacto ambiental. Ellos estuvieron desde el día sábado presentes en la zona, principalmente el secretario de Energía, y Cabandía anunció desde la cartera de Ambiente el envío de una brigada ambiental. Ahora lo que es necesario es que se trabaje de manera preventiva y no dejar expuesto un curso de hídrico tan importante como es el río Colorado. Y te sumo un dato más. Estamos ante la posibilidad de que todo esto que ocurrió se agrave porque están pronosticadas para partir del jueves a la noche fuertes lluvias en la zona. Como la zona es una zona de médanos, no es una zona que tenga grande vegetación, es una zona donde las escorrerías y cañadones circula el agua velozmente yendo hacia el curso que es el río Colorado. Esto podría hacer que este derrame vaya hasta el río, y de hecho el COIRCO, que es el ente interjurisdiccional de cuencas del río Colorado, ya puso mallas contenedoras por las dudas que este evento ocurra. ¿Cuál es el riesgo, Martín, para las personas que habitan esas regiones y bueno, también para el ecosistema en general de la complicación que se genera por estos derrames? El riesgo es muy alto porque en principio un suelo que es impactado nunca es irreversible, digamos, nunca vuelve a recuperarse un 100%. Segundo, que todos estos derrames requieren de un nivel de inversión sumamente alto que generalmente no suele ocurrir. De hecho, la cantidad de pasivos que hay, incluso es como cultura, desde el mundo convencional hasta ahora, es muy alto. ¿Y qué ocurre? Digamos, con la explotación no convencional, la técnica del fracking es una técnica sumamente agresiva y ha generado muchísimos más impactos. Entonces la preocupación es muy alta. Neuquén, por ejemplo, que es la provincia que tiene un epicentro en la explotación hidrocarburífera, la segunda causal de muertes después de los accidentes es justamente el tema de cáncer. Entonces ahí uno se pregunta por qué pasa eso, porque es una provincia que tiene unas tasas tan altas en materia de cáncer. Bueno, eso no está explicado, no está asociado, y eso se debería
hacer. Es decir, impactos hay muchos, hay comunidades mapuches que incluso se les ha encontrado plomo en sangre, y esto tiene que ver, repito, de una práctica que viene desde el mundo convencional. Generalmente ocurren este tipo de eventos, se los sancionan, o si bien las empresas no pagan las multas que corresponde, o lo que ocurre, las pagan en cómodas cuotas o quedan como pendientes, como deudas pendientes, y cuando ellos venden la concesión hacia otra empresa se resetea todo y el pasivo queda. Estas prácticas hay que cambiarlas, estas prácticas en la industria tienen que erradicarse, porque si no, todos los discursos que tengan que ver con el compromiso de cambio climático, o discursos verdes, fronteras afuera, que hacen muchísimo este gobierno, sobre todo esta gestión, se caen por sí solos. Es decir, una cosa es lo que se dice en los foros, como se dijo ahora en la COP26, y otra cosa es lo que se hace en el territorio. Hay una contradicción en muchos niveles, Martín, ¿no? No solo en este que nombrás vos, decir, bueno, el gobierno anuncia que va a tener políticas de sustentabilidad, de carbono cero, de transición energética para los próximos años, sino que también la misma ley de hidrocarburos que impulsa tampoco está aplicada en términos que, bueno, que contengan este tipo de situaciones, que sean capaces de prever. Estamos hablando de una infraestructura de más de 40 años para una producción récord. No era muy difícil predecir que esto podía llegar a pasar. Exacto. Y incluso la ley de hidrocarburos presentada es una ley de incentivos a la extracción. O sea, estamos hablando de que se puede empeorar aún más esto, porque son incentivos para que se extraiga más. Ahora, ¿cómo se transporta? Ese es un gran tema. Y lo otro es que hay una lógica, que es una lógica que no tiene grieta, que viene de los últimos 3 gobiernos, que es colocar a Vaca Muerta como un polo exportador de hidrocarburos. Y eso realmente es un problema grave, porque para todo eso necesitas no solamente un montón de infraestructura, sino además un número de insumos y un nivel de extracción y de intervención en el territorio súper fuerte. Y el fracking no es que haya generado solamente este caso de derrames. Nosotros acá hubo derrames, hubo explosiones, hubo pozos que se prendieron fuego y tuvieron que venir a apagar los técnicos de Estados Unidos, y estuvieron más de 10 días encendidos. Hay desde el 2015 movimientos sísmicos. Esta no era una zona sísmica, y desde entonces ya llevamos más de 300 movimientos sísmicos que han dañado las viviendas de las poblaciones. Es decir, uno va sumando la cantidad de impactos y consecuencias que está dejando Vaca Muerta, y lejos está de todo ese discurso doradista que uno ve en los medios, ¿no? O que es impulsado por las empresas y el Estado. ¿Cómo se vulnera, no? Vos, bueno, en sus informes, ¿no?, registran esto de generar zonas de sacrificios, ¿no?, que están expuestas, que se conocen, o que los datos no trascienden muchas veces, pero que se van conociendo los efectos que tiene la extracción de este recurso, y que realmente para la zona que circunda no genera ningún ingreso real, y no genera tampoco condiciones de vida, de calidad de vida saludables o dignas. Muy poquito comentábamos también que se intentan hacer exploraciones sísmicas en las costas del mar, en Mar del Plata, también con la intención de extraer petróleo en esas zonas, lo que sería aún más peligroso, ¿no?, insistir en lugares en donde es de más difícil acceso, como es el mar. ¿Qué respuesta han tenido ustedes desde la Secretaría de Ambiente, ya sea a nivel provincial o nacional? No hay muchas respuestas en cuanto a eso. Hay como una cancelación en términos de debate. Son debates que no se profundizan, y que generalmente terminan quienes hacemos alguna mirada crítica estigmatizados bajo el rótulo de ambientalistas. Entonces es un grave problema, y en algunos lugares, como en la provincia de Río Negro, los niveles de contradicciones son mucho más profundos. Nosotros tenemos 3 gestiones ya consecutivas de quien está a cargo
de la cartera de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que se llama, la ingeniera es Dina Migani, y ella en su actividad privada tiene una empresa de servicios petroleros, es decir, le vende los químicos para realizar fracking a las mismas empresas que en su actividad pública como secretaria de Ambiente tiene que controlar. Entonces, es muy difícil que ella controle a sus clientes. Ese nivel de contradicción, imagínense, llevamos 3 gestiones de ella a cargo de la cartera. Entonces, el nivel de confianza que hay en los estados es baja, y el nivel de diálogo que existe también. Digamos, acá ellos han elegido que el camino principal en materia de política pública energética es vaca muerta, y no hay cuestionamiento hacia eso. Es una situación muy alarmante, ¿no? Estamos hablando de un conflicto de intereses en que una funcionaria pública que en teoría tiene que atender el ámbito ambiental de la región está a cargo también, tiene participación en la actividad privada, y claro, no hay posibilidad de llegar a un juzgamiento parcial de la situación crítica, y esto, ¿no?, de que no se puede acceder tampoco muy bien a los datos. La demora que hubo en esos días para poder saber qué había pasado exactamente, ¿ya se pudo conocer cuál fue la causa de este derrame? Y son trascendidos. En eso también es importante generar una reflexión. No se comunica bien, no hay intención de ser claros, hay niveles de especulaciones sumamente altos por parte de las empresas y los estados. Entonces, bajo eso, estás todo el tiempo haciendo suposiciones, te basás en trascendidos extraoficiales, y no se explica qué estaban haciendo, cómo ocurrió, cuándo. Ahora están en un proceso de peritaje, y lo que ha dejado trascender la empresa es que fue en ese trazo en el que se estaba haciendo inverso y que se estaba trabajando con mucha presión para poder bombear el crudo. Hasta ahora es eso lo que se sabe, y no mucho más. Entonces, es importante también que se genere otro tipo de cultura de diálogo, y que generalmente al momento de comunicar no lo hagan generando trascendido a través de los medios en donde ellos pautan, y que eso ya sea la comunicación oficial. Si vos ves los comunicados que ha sacado Oleoductos del Valle en estos últimos días, todos fueron muy escuetos, todos fueron con un tono de tranquilizar, de que no hubo contacto con recursos hídricos, lo cual es cierto en superficie. Ahora, hay que evaluar qué ha pasado en subsuelo. Como te decía, estas son zonas de médanos. El médano tiene alta permeabilidad, es muy permeable. Las napas en esa zona, al estar muy cerca del río Colorado y al tener una laguna a pocos metros, son napas que están muy altas. A partir de los 80 centímetros ya tenés las napas. Entonces, ahí tenés un peligro sumamente alto, y no se ha evaluado. Sin embargo, en todos los comunicados, Oleoductos del Valle aseveraba no se impactó ningún curso hídrico. Esa aseveración es prematura, intentando tranquilizar, y es la misma que después repitió la secretaria de Ambiente, la gobernadora, el secretario de Energía de Nación. Es decir, todos salen al unísono, sin ser claros, y en poner realmente en alerta de lo que ocurrió ha sido grave, y que para que no vuelva a ocurrir tienen que trabajar en el control y la fiscalización, que evidentemente no se ha hecho como corresponde. Eso es lo que sabemos develar acá en el programa, ¿no? Cuando hay una trama no unísona, no unilateral sobre algunas situaciones, porque realmente muchas veces se intenta tapar algo, y muchas veces es necesario generar debate y conflicto para que se atiendan estas situaciones. Muchas gracias, Martín. Bueno, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir este tema, y bueno, esperamos que no se vuelva a producir por una situación tan crítica como esta. No, esperemos ahora que la lluvia no impacte en esa zona, porque realmente sería una catástrofe. Muchísimas gracias por la comunicación. Que tengan buenas tardes. Gracias a vos. Hasta luego.
Una situación muy crítica la que se vive allí, ¿no? Como lo detallaba Martín Álvarez, el investigador en el Observatorio Petróleo Sur de Río Negro, NOE, ¿no? El impacto ambiental que ha significado. Un impacto ambiental y una incoherencia también para resolver esta situación, ¿no? Es muy difícil poder realmente hacerte cargo de las responsabilidades cuando el mismo Estado está a cargo de esta situación. El mismo Estado genera una política en hidrocarburos para que se realice este tipo de extracción, que no está mal, ¿no? El país busca una soberanía energética, primero, bueno, terminar la extracción en las cuencas de nuestro país de petróleo, bueno, de energía más convencional, y luego también impulsar una matriz más sustentable, pero vemos que no está haciendo bien ninguna de las dos cosas. Es una locura poder ver esta situación y, como decía Martín, si llueve va a ser una situación más crítica aún, y ahí no va a haber forma de tapar las consecuencias ni de desdibujarlas de alguna forma, y se pone en riesgo la salud de la gente, que es lo que siempre remarcamos, ¿no? Bueno, no podemos exponer zonas, generar zonas vulnerables y que, bueno, que pase lo que pase, total, nosotros necesitamos producir energía. Con un riesgo potencial en el espacio mismo, en la región y en el tiempo, ¿no? Más allá de lo inmediato, bueno, todo lo que continuará, ¿no? Totalmente, totalmente. Gracias, Noé, como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Un gusto.